Definición de un número complejo. Un número complejo se expresa como la suma de un número real y otro imaginario, y se puede escribir de la forma a más b por i, donde a y b son números reales e i es un número imaginario. Además, sabemos que i al cuadrado es igual a -1. ¿Cómo podemos sumar números complejos? Si tenemos dos números en la forma a más bi más c de i, podemos sumar primero los números reales a más c y luego los números que acompañan a i. En este caso, sumamos b más d. Para entender mejor, hagamos un ejemplo. Sumar 3 más 2i y -1 más 4i. Así que tomamos 3 más -1 y 2 más 4i. Al hacer esta operación obtendremos como respuesta 2 más 6i, y de esta manera se suman los números complejos. La suma de números complejos sigue la ley del paralelogramo. Por lo tanto, si dibujamos nuestros números como vectores, tomando la parte real en el eje X y la imaginaria en el eje Y, y los sumamos dichos vectores, el valor del vector resultante es el mismo de la suma aritmética, así como lo podemos observar en esta gráfica. Multiplicación de números complejos. En la multiplicación de números complejos procedemos como lo haríamos con polinomios de primer orden, pero con i en lugar de x. Así que tomamos a por c más a por di más bi por c más bd y al cuadrado. Como sabemos que i al cuadrado es igual a -1, lo reemplazamos en la ecuación y nos queda menos bd. La forma simplificada de esta ecuación nos queda ac menos bd más ad más bc por i. Bien, ahora realicemos un ejemplo. Multiplicar 6 menos 4i por 8 más 13i. En este punto aplicamos los pasos anteriores, o mejor aún, operamos directamente utilizando la última ecuación. Sumamos y restamos los términos que sean necesarios y de esta manera obtenemos la respuesta. Un número complejo cuya parte real es 100 y su parte imaginaria es 46. División de números complejos. Si se tienen dos números complejos de la forma a más bi y la forma c más di, lo que se puede hacer para resolver es multiplicar por 1, el cual se representa como el recíproco del denominador c más di. Ahora operamos y reducimos términos semejantes. Después de simplificar un poco, habremos resuelto la división de los dos números complejos. Ahora realizaremos un ejemplo. Para este caso, podremos hacer uso de todos los pasos anteriores o simplemente utilizar la última ecuación. Lo que haremos será dividir 2 menos 7i entre 8 más 3i. Aplicamos los pasos anteriores. Multiplicamos la fracción por 1, es decir, el recíproco del denominador, 8 menos 3i, este sobre el mismo. Recordamos que el número imaginario i al cuadrado es igual a -1. Con esto hemos resuelto el problema. La notación para la magnitud de un número complejo se escribe de la siguiente manera. Se calcula elevando el primer término al cuadrado más el segundo al cuadrado y sacamos raíz, tal como se haría el teorema de Pitágoras. Veamos un ejemplo. Para este caso elevamos 2 al cuadrado más -5 al cuadrado, sumamos y sacamos raíz. La magnitud o módulo sería equivalente a la raíz de 29. Esto en términos de vectores representa el tamaño del mismo. El conjugado. El conjugado de un número complejo se representa con una línea horizontal en la parte de arriba. Y esta operación solo cambia el signo que separa la parte real de la imaginaria. Obtenemos el conjugado z cambiando el signo de la parte imaginaria de z. Hagamos un par de ejemplos. Resolvamos el conjugado del número complejo 3 menos 8i.
Es muy simple de resolver. Ahora hagamos el conjugado de i. Por lo que vemos es i con signo negativo. Ahora hagamos el conjugado de un número real. Como vemos, no hay cambio alguno. El plano complejo. Si tenemos un número complejo de la forma a más bi, podemos representarlo gráficamente ubicando en el eje horizontal x la parte real y en el eje vertical y la parte imaginaria y. Ubicamos a en la parte real y ubicamos b en la parte imaginaria. En el punto que se forma trazamos un vector desde el origen. Este vector representa el plano complejo del número. Los números complejos no son tan complejos como su nombre lo indica. Es muy fácil hacer operaciones con ellos y son de gran utilidad en la ingeniería, ya que sirven para resolver distintos problemas. Los números imaginarios tienen bastantes aplicaciones en la ingeniería. Una de ellas es en la electrónica, para análisis y diseño de circuitos. Pero para entender dónde aparecen estos números es necesario ver unos conceptos previos. La ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que establece la relación entre el voltaje y la corriente de un circuito mediante la resistencia. Esta ley tiene bastantes aplicaciones, tal vez demasiadas. La resistencia se define como la oposición al flujo de corriente eléctrica. Pero la resistencia no es el único componente eléctrico que tenemos. También existen capacitores o condensadores y bobinas o inductores. Estas no tienen ningún comportamiento en corriente directa, ya que los condensadores se comportan como un circuito abierto y las bobinas como un circuito cerrado. Entonces, ¿dónde aplicamos los números imaginarios? Bueno, resulta que al utilizar una fuente variable o alterna, como un generador, una imagen o el sonido mismo, los capacitores e inductores se comportan de manera muy distinta, ya que al variar los polos se generan bastantes fenómenos electromagnéticos. Entonces, si se comportan diferente, ¿cómo resolvemos estos circuitos? Bueno, una idea es reescribir el circuito de la siguiente manera, donde hemos cambiado los condensadores y bobinas por resistencias convencionales. Si hacemos esto, podemos implementar la ley de Ohm. Pero esto es algo nuevo, así que hemos decidido llamarlo impedancia. La impedancia, como su nombre lo indica, es la que impide el paso de la corriente en un circuito con corriente alterna AC y se representa con la letra Z marcada. En su forma binómica se representa como la suma de una parte real R más una parte imaginaria. R representa la parte resistiva o real. J es el número imaginario I, que se representa así para no confundirlo con la corriente eléctrica. X es la reactancia o la parte imaginaria de la impedancia. A esta representación gráfica se le conoce como diagrama de Fresnel o de Fasor. El módulo y la fase de Z se pueden ver gráficamente y pueden ser calculados con un poco de trigonometría. La impedancia conviene expresarla y entenderla como un número complejo, ya que con los efectos de la resistencia siempre están en cuadratura con los de la reactancia. La reactancia se denomina como la oposición al paso de la corriente alterna por los inductores y condensadores. Esta se mide en ohms, igual que la resistencia, y tiene sentido ya que lo que queremos es reescribirla en esta forma. A diferencia de la resistencia, que tiene un valor fijo, la reactancia capacitiva e inductiva varían con la frecuencia aplicada, por lo que cualquier variación en la frecuencia de alimentación tendrá un gran efecto en el condensador o en la bobina. Las expresiones que describen esta relación son las siguientes. Para el capacitor esta relación es inversamente proporcional, mientras que para el inductor es directamente proporcional, donde omega es la frecuencia angular. C es la capacitancia, la cual se mide en faradios, y L es la inductancia, que se mide en henrios. Cualquier valor de resistencia se encontrará en el eje real horizontal. Como la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia, se considera positiva. Por el contrario, la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia, por ende la consideramos negativa. Por esto, la reactancia total se designa como la diferencia entre la reactancia inductiva y la capacitiva. Ahora hagamos un ejercicio práctico. ¿Cuál es la corriente que pasa por el siguiente circuito? Recordemos, la impedancia inductiva es igual a la frecuencia angular por la inductancia, por el vector imaginario J. Reemplazando tenemos un valor en ohms en dirección imaginaria o reactiva. Ahora calculamos la impedancia capacitiva. Recordemos que esta es inversamente proporcional a la frecuencia.
Ahora bien, con estos datos, el siguiente paso es encontrar la corriente. Recordando la ley de Ohm, sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, al trabajar con corriente alterna, es igual al voltaje sobre la impedancia. En un circuito en serie, la resistencia total es igual a la sumatoria de todas las resistencias. Para el caso de las impedancias, la impedancia total es igual a la sumatoria de todas las impedancias. Entonces, la impedancia es igual a la impedancia resistiva más la impedancia inductiva más la impedancia capacitiva. Haciendo esta suma obtenemos un número complejo igual a 1000 ohmios, que equivale al valor de la resistencia, menos 15.287 ohmios, lo que equivale a una impedancia capacitiva, ya que está en términos negativos en dirección J. Para encontrar un valor que podamos comprender, podemos utilizar el diagrama de fases. En la parte real tenemos el valor de nuestra resistencia, la cual es de 1 kΩ. En la parte imaginaria tenemos un valor de menos 15.287 ohmios. Con estos datos podemos encontrar el módulo y la fase. El módulo se calcula utilizando el teorema de Pitágoras y la fase implementando algo de trigonometría. Ya que tenemos estos datos, podemos escribir la impedancia en su forma polar. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿cuál es la corriente? Aplicamos la ley de Ohm en la alterna. Para ello recordamos que el voltaje de la fuente es de 1 voltio sin desfase y la impedancia ya la tenemos. Ahora operamos. La magnitud de la corriente está dada por la magnitud del voltaje sobre la magnitud de la impedancia, y la fase es igual a la diferencia de 0 grados y menos 0.973 grados, lo que da una corriente de aproximadamente 1 miliamperio con un desfase de 0.973 grados. Hemos resuelto nuestro circuito. Actualmente existen softwares para el desarrollo de estos procesos de manera más eficaz. Al igual, los números imaginarios sirven para el desarrollo de sistemas electrónicos y análisis de circuitos.